buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario donde nos estén escuchando. Sean todas y todos bienvenidos, como de costumbre, a Foto con Fede, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía. @Foto con Fede, nuestra cuenta en Instagram. Recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestro canal en YouTube y de Spotify. Estamos como Foto con Fede. Y también se van a enterar de nuestras publicaciones por Facebook. También estamos como Foto con Fede. Y aparte de escuchar el programa y de enterarse de lo que está aconteciendo en el mundo de la fotografía en Latinoamérica, tienen nuestra página fotoconfede.medium.com. Por allí, además de escuchar la entrevista, pues se enteran de lo que estamos publicando todas las semanas en nuestra página. Para hacer su aporte al programa lo pueden hacer a través de patreon.com/fotoconfede. Por allí nos dejan su regalía, su contribución, y si no, también lo pueden hacer suscribiéndose a nuestro canal en YouTube en Foto con Fede. Le dan a me gusta al programa que les agrade, obviamente, y bueno, ya con eso nos están ayudando a posicionarnos en las redes para que otras personas también puedan seguir escuchando este programa. En la noche de hoy, al momento de hacer la entrevista, nos vamos a México, nos vamos a Ciudad de México. Hoy vamos a conversar con Rogel Blanquet. Él es fotoperiodista, está allí en México. Rogel, buenas noches al momento de la entrevista. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Aquí en la Ciudad de México, bien, con frío. Ahorita aquí el clima ha estado un poco, pues, rejego con nosotros. Bueno, allá con frío, acá con un poquito de calor. Ya salimos afortunadamente del invierno. Estamos en la primavera, pero ya estos días se ha empezado a hacer un poco de calor y bueno, de lluvia, afortunadamente para el tema del campo en esta zona de Argentina, acá en Córdoba. Rogel, bueno, gracias por aceptar la invitación nuevamente al programa. Recuerdo por allá el año pasado, 2023, en abril, tuvimos nuestro primer encuentro y estuvimos charlando también acerca del mundo de la fotografía, del fotoperiodismo y más. Hoy vamos a hacer un programa más corto, más puntual. Obviamente ya quien quiera conocer un poco más de Rogel, pues tranquilamente puede ir a aquella primera entrevista y después, bueno, escucha esta tranquilamente. O escucha esta y después se va a la primera del 2023. En aquel momento, recuerdo, conversábamos también por el premio del WordPress Photo que obtuviste en la categoría regional, ¿correcto? Sí. Tal cual. De largo aliento. Exactamente. Bueno, a ver, Rogel, el fotoperiodismo, el género fotográfico que abarcás, que seguís, que estás desarrollando permanentemente. Fotoperiodismo en México, 2024. Si bien hace poquito más de un año que conversamos, hoy queremos profundizar un poco más acerca de la fotografía, del fotoperiodismo que se desarrolla allí en México, en estos tiempos donde, bueno, hace poco estuvieron las elecciones presidenciales, que es un tema que da para mucho trabajo fotoperiodístico por todo el acontecer social que se mueve permanentemente allí en México, uno de los países que, bueno, por estar cerca, ser país fronterizo con Estados Unidos, pues el tema de las caravanas migratorias en los últimos años pues ha sido un tema de qué hablar y de muchas imágenes que le han dado la vuelta al mundo. ¿Cómo está el mundo del fotoperiodismo hoy en México? Bueno, yo creo que aquí tendría que haber, la respuesta son dos caminos. Uno, en el camino de la producción, me parece que hay muchos colegas talentosos y talentosas que pues han brincado a escenarios internacionales. Y creo que eso habla de un buen momento para la mirada mexicana, que pues al final, por nuestra propia naturaleza y nuestro contexto social, pues nos hace tener esta mirada que a lo mejor si están viendo este programa fuera del continente, diría que muy latinoamericano. No sé si coincides conmigo, o sea, como que la manera de ver de nosotros es distinta a la que pueden ver a lo mejor en países anglosajones o en Europa, por el mismo contexto social, por nuestras mismas carencias, por nuestras mismas supervivencias, ¿no? Y eso creo que abona a que la mirada tenga más que un registro, un testimonio de nuestra propia historia desde el lugar donde prácticamente formamos parte, ¿no? Porque nosotros tenemos, casi cualquier mexicano tiene un familiar que ha migrado a Estados Unidos. Tristemente muchos mexicanos han sido víctimas de la violencia, de las desapariciones. Entonces la mirada de mirar, la forma de mirar, perdón, es distinta, porque se habla desde la empatía, e inclusive a veces tristemente desde la primera persona. Ahora, en cuestión económica,
pues hay una crisis pues no sé si crisis, en el sentido de que los sueldos de los medios locales pues son paupérrimos, ¿no? Y eso hace que haya una precariedad en el gremio. Afortunadamente, aunque no es para todos, obviamente porque pues la brecha siempre es más corta, existen ya otras alternativas que te permiten tener una economía más holgada. Esto es colaborando con medios internacionales, entrando a becas internacionales, a subvenciones, que hay muchas, o sea, y no es algo nuevo, en mi caso es algo que empecé a descubrir hace poco, que hay maneras de financiarse del extranjero y que te permite poder trabajar con una mayor estabilidad que si trabajáramos en un medio nacional. Entonces, en estricto sentido, en el medio nacional sí se habla de una carencia salarial, pero no de una carencia informativa y de mirada. No sé si ahí me explico. Perfectamente, perfectamente. No, si hay algo que sobra en Latinoamérica en líneas generales son temas noticiosos, temas para cubrir fotográficamente. Todos los días nos enteramos que en algún país de la región está pasando algo, sea positivo, sea negativo, hay de todo. Y eso pues hace que el ojo fotográfico del fotoperiodismo esté muy activo acá en la región y que se produzcan trabajos realmente muy interesantes, pero no solamente nos interesa el tema bueno, de todo esto de la producción fotográfica y todo aquello. Hay un aspecto muy puntual que normalmente no se toca o no se habla públicamente, y es, si bien los registros que se hacen no siempre son los más ligeros, los más cómodos, los más agradables para muchos fotógrafos y fotógrafas. Hoy en día tenemos que agregar a la fotógrafa, porque son muchas las mujeres que están haciendo trabajos de fotoperiodismo y de muy buen nivel. Entendemos que por lo complejo del tema, a veces los fotógrafos o las fotógrafas se exponen mucho, ¿no? No solamente por el puesto de trabajo, sino también a nivel de persona, ¿no? Vamos a ver al fotógrafo no solamente como el que está detrás de la cámara, sino también a la persona, ¿no? Porque es el que ve y es el que le queda el registro después y es el que se entera del problema, de la historia, y nos vamos a casa y el problema no es que lo dejamos adentro de la cámara, la imagen no se queda nada más adentro de la cámara, la imagen también se queda con el fotógrafo. ¿Cómo hace un fotógrafo de prensa cuando tiene que cubrir ciertos eventos por allí que no son temas violentos, son temas o muy complejos? No vamos a decir que todo tiene que ser violento, o temas muy complejos que le pueden impactar al fotógrafo. ¿Cómo hace para ir sobrellevando toda esta carga emocional que puede ir recogiendo? Pues bueno, en cuestión de logística, me parece que funciona un poco parecido a otros países latinoamericanos, que es tener una red de contactos, de colegas en otros estados, con los que nos apoyamos siempre para poder disminuir en lo mayor posible el riesgo, ¿no? El riesgo siempre va a existir, hablando de temas de inseguridad, pero lo importante es que siempre lo disminuyamos al máximo. Eso nos permite, pues, de algún modo, preocuparnos por la historia, que es lo principal, ¿no? Y obviamente también ahí el cómo lo abordamos implica también mucho la postura desde el que está mirando y desde el que está observando, ¿no? El saber inclusive cuestionarse por qué nosotros estamos contando la historia, ¿no? Hablando de un tema que pueda ser profundo, por qué nosotros elegimos contar esa historia, y eso creo que, al menos en mi caso, me ayuda a poder digerirlo después cuando salí, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando toco temas sensibles de desaparición forzada, de violencia, de migración, de desastres naturales que dejan a pues, comunidades inhabitadas o destrozadas, el saber que lo estoy haciendo más hay que por ser una voz para las personas que tienen su voz, es para yo generarme muchas preguntas y tratar de responderlas, aunque eso, como cualquier fotógrafo me entenderá, pues es muy difícil, ¿no? Uno siempre sale con más preguntas que respuestas, pero el tratar de entender mi entorno, tratar de entender mi país y a partir de ahí poder expresarlo a través de mis ojos, me ayuda pues, a dormir tranquilo. Al final también creo que tener una honestidad en el momento en que abordas a las fuentes te permite tener estos cúmulos, pues digamos, de conciencia que tal vez en otras circunstancias te pudiera evitar mirar a los ojos a la fuente, ¿no? Después de que se publique, ¿no? Creo que hay que ser responsables y ser honestos en ese sentido.
¿Sentís que hay temas por allí que conversás con otro fotógrafo, puede ser de ahí de México o de otro país, puede ser de acá de Latinoamérica o de otra región, que por allí coinciden en visiones, en decir, mira, lo que pasa que en México también sucede fuera de México y por allí es como que el mismo sentimiento, expresan lo mismo, los fotógrafos coinciden en decir, mira, lo que te pasa, lo que le pasa a ustedes acá nos pasa a nosotros a nivel de fotógrafo, ¿no? Con los temas que están abordando, con decir, tocamos y hablamos y lo exponemos y exponemos los temas y por ahí es como que nunca avanzamos, es como que el tema siempre está allí, nunca se resuelve o la información como que nunca termina de alcanzar para dar a conocer la nota. ¿Sucede o es algo muy puntual de cada fotógrafo? Pues partiendo de que solo es una América y que compartimos una historia, compartimos un contexto, los temas se repiten y se atraviesan en las fronteras, ¿no? Hablando de migración, por ejemplo, narcotráfico. Me parece que ese tipo de cosas se comparten mucho y se ve en la manera de trabajar de los colegas, porque uno siempre está inclusive pidiendo consejos de cómo se cubre en tal lado en caso de que vaya, por ejemplo, a cubrir narcotráfico a Colombia o que vaya a El Salvador. Consulta con colegas y te das cuenta que normalmente los caminos que uno tiene que seguir para poder hacer la cobertura de la mejor manera en todos los aspectos es similar, ¿no? Y también nosotros como latinos es más fácil acercarnos a una historia latinoamericana porque pues al final es la misma tierra, ¿no? O sea, venimos compartimos una historia colonizadora, una historia de dictaduras, una historia de genocidios, ¿no? Entonces, eso nos permite contarlo desde una perspectiva distinta a alguien que viene de otro país, por ejemplo, ¿no? Porque al final nosotros crecimos en el problema y hemos visto si en algunos casos disminuye como en otros se incrementa, ¿no? Hablando en México, los casos de desaparición pues no ha disminuido, ha incrementado y pues uno crece en esta crisis y probablemente las siguientes generaciones van a seguir inmersos, al menos en México, en esta crisis de violencia, ¿no? Porque no ha cambiado, al contrario, ha crecido. Crecen los problemas y el tema de seguridad para desempeñar el fotoperiodismo, por lo menos allí en México, que es donde te mueves habitualmente, donde por ahí podés tener mejor referencia. El nivel de seguridad, ¿cómo está para el fotógrafo, para la fotógrafa de prensa, allí en México últimamente? Bueno, a ver, tengo que decirlo porque si no sería como muy, ¿cómo decirlo? Tal vez irresponsable. Yo vivo en la Ciudad de México. O sea, yo tengo el privilegio de estar en la capital, donde están los poderes, donde está, en teoría, la mayor protección de seguridad hacia los periodistas. Si hay un riesgo, sí, pero los colegas que realmente están todos los días jugándose la vida salarialmente y en todos los aspectos son los del interior de la República. Tienen que trabajar y convivir de una manera directa e indirecta con el crimen organizado, con políticos corruptos, con militares que desaparecen gente, son ellos. Que yo pueda tener la libertad de salir a la calle y comer en un restaurante no la tiene un periodista en la Sierra de Guerrero. Entonces, en la justa dimensión, yo te podría decir que sí es inseguro, pero que yo puedo trabajar. Creo que hablo por los colegas que están en el interior de la República, donde sí hay un riesgo latente, constante, permanente, en el que pues prácticamente tienen que cuidar mucho lo que dicen o cuidarse mucho de cómo van a abordar el tema, porque si no, pues los matan. Y sí, no es poca cosa. Pero este nivel de inseguridad es el mismo hoy de hace 5 años, 10 años atrás, 20 años atrás, o es algo que ha venido incrementándose con el tiempo de acuerdo al tema social como se viene dando. Pues desde mi percepción yo creo que está peor, o sea, hay lugares donde yo no puedo entrar, o sea, yo no puedo entrar a Tamaulipas, puedo entrar a Sinaloa, Michoacán, Guerrero, pero siempre pues voy de la mano de colegas que viven en la región y obviamente no es lo mismo para mí llegar a hacer una historia y regresarme a mi casa a la gente que trabaja en la historia y vive dentro de la historia. Entonces, pues la guerra entre cárteles pues no es nueva. Ahorita hay un conflicto muy grande en la región de Sinaloa, donde pues hacer periodismo es difícil. En Tamaulipas no se puede hacer periodismo.
Entonces no creo que sea algo que haya disminuido, sino que es algo exponencial a partir de que entre más grupos criminales surgen, pues se incrementa la guerra por el control de los territorios, ¿no? Y pues uno como periodista cuando documenta tendría que ser imparcial, por así decirlo, pero normalmente cuando cubres un bando, hablo de los colegas que viven en la región, cuando cubren un bando pueden ser víctimas del otro bando o pueden ser víctimas de políticos corruptos. Eso es una constante que ha sido y que pues no se ve que vaya a terminar. Con todo esto que estás comentando, me nace la pregunta, ¿cómo queda la parte ética dentro de la fotografía? Si es que lo podemos tocar al punto. Cuando me decís que, bueno, que hay limitantes, hay información que se puede publicar, hay otras que no, por temas, que bien lo dijiste, temas de seguridad, que un bando, o sea, que un fotógrafo que esté dentro de, que viva en una zona de conflicto no pueda publicar o tal nota, o tal imagen, o tal nota por un tema de seguridad. La parte ética, cuando por ahí escuchamos esos discursos que hablan del fotoperiodismo, decir que bueno, que lo ético, lo que se publica en los grandes concursos, que dice, bueno, pero si la foto dice esto, si no se publicó esta foto, era la otra. ¿Cómo ves que queda todo eso, esa parte tan, vamos a, no sé si es el término adecuado, tan romántico cuando hablamos de la ética dentro del fotoperiodismo, cuando tenemos este tipo de realidades tan marcadas? Obviamente la ética es lo que nos dicta qué deberíamos o no deberíamos de hacer en el rigor periodístico, pero también la brújula moral depende de cada una de las personas y del contexto de cada una de las personas, ¿no? Me parece que sería justo generalizar cuando cada caso es muy particular. Por ejemplo, no sé, acaba de ocurrir el escándalo del editor de Reuters que lo descubrieron dando, bueno, se reveló un video donde está dando botellas de vino al jefe de las pandillas en Haití, al barbecue, ¿no? Pero, no sé, hablo por mi caso, ¿no? Un día que fui a cubrir amapola de Guerrero, cultivos de amapola, el fixer me dijo, a la comunidad donde vamos es muy pobre y no han comido, tenemos que llevar comida. Llevé comida, y no, eso no se debería de hacer en el sentido de que pues no debes de involucrarte entre comillas con la fuente, pero también nosotros no podemos ser saqueadores de historias, ¿no? Tenemos que llegar y entender el contexto social. Son dos escenarios totalmente distintos porque en una le estás dando alcohol y suministros al jefe de una pandilla y en otro estás dándole comida a la comunidad a donde llegas a habitar por unos días. Pero creo que si nos vamos a los blancos y negros, sería muy injusto calificarlo, ¿no? Porque en estricto sentido las dos cosas no se deberían de hacer. Y creo que cada periodista tendría que someterse a su brújula moral y ser congruente, consecuente, ético y empático para que cuando termine su historia y continúe su trabajo, pues quedará en cada quien si tienes la conciencia limpia, ¿no? Y saber que estás haciendo un buen trabajo, porque al final lo único que tenemos es nuestro nombre. Tal cual. Y en ese sentido, ¿sentís que se está informando más y mejor o hay un declive en cuanto, partiendo de esto que estás contando, obviamente, que hay un declive en cuanto a lo que se dice, a lo que se cuenta, que está muy condicionado todo? Pues es que, a ver, te digo, yo estoy en la Ciudad de México, yo puedo escoger los temas, pero nada más para que te des una idea, imagínate, es algo que pasa todo el tiempo. Vives en una comunidad de Culiacán, eres periodista. Bueno, de hecho, esta es una historia que le pasó a un amigo hace mucho tiempo. Él vivía en Tamaulipas, en la guerra de Calderón. Es fotógrafo, es director de un periódico local. Llegan los del cártel, en ese entonces creo que eran los Zetas, y le dicen, ¿sabes qué? Y le empiezan a dar como los bomberazos de dónde van a dejar muertos y cadáveres. Y después le empiezan a decir qué publicar y qué no publicar. Obviamente, si publicas, digamos que te va a ir bien, ¿no? O sea, te va a ir bien porque a lo mejor te pueden dar dinero y puedes decidir hacerlo, pero ni siquiera porque decides el dinero, sino porque si dices que no te van a matar. O sea, me explico, llega el narco y te dice, oye, mira, vas a hacer esto, si te alineas con nosotros te va a ir bien, pero no hay una brecha para decir que no, porque si dices que no, te van a matar. Entonces supongamos que si el periodista decide por alguna razón, pues la vida y no le queda otra más que colaborar y luego le pasa algo, la gente va a decir, es que estaba coludido con el narco, cuando en realidad es un tema más complejo de que prácticamente lo obligaron a entrar al narco.
En el caso de mi amigo, él decidió pedir ayuda a una empresa y lo sacaron con todo y su familia de Tamaulipas. Entonces tuvo una tercera opción, que no aceptó, pero tampoco se quedó a que lo mataran. Pero imagínate que ese periodista no tiene los recursos y no tiene las posibilidades de sacar a toda su familia. ¿Qué le queda? Claro. Pues aceptar o que lo maten, ¿sabes? Entonces ahí es donde dices, es que no fue ético porque colaboró con los narcos. Pues no, güey, es que lo están amenazando. Cada caso es distinto, entonces no puedo yo ser poseedor de la verdad y decir, es que eso está bien o eso está mal. Que al menos en una situación tan compleja como es en México en cuestiones de seguridad, es muy difícil decir qué sería lo correcto o no en un primer contacto. Y seguro en Haití es lo mismo. O sea, Haití no hay Estado, no hay gobernabilidad. Tú no sabes si a los periodistas de Haití los tienen cooptados o los tienen amenazados. No así alguien que vaya de una agencia internacional, porque alguien que vaya de una agencia internacional lleva todo el presupuesto, lleva toda la seguridad y puede entrar y salir cuando lo decida. El problema es la gente que vive ahí. Entonces, ahí yo vivo en la Ciudad de México. No voy a darme golpes de pecho y decir, temo por mi vida. Afortunadamente yo no temo por mi vida, pero hay colegas que sí. Y ellos son los que todos los días están con la zozobra de que si hacen algo malo, los matan. Claro. A pesar de todo eso que estás contando, llama mucho la atención, bueno, ahora que nos estamos enterando de esto, porque normalmente no son temas que por allí se conversen muy seguido, por eso aprovecho la oportunidad, pero a pesar de todo esto, en México hay una gran cantidad de fotógrafos y de fotógrafas que se están dedicando al fotoperiodismo, que están haciendo unos trabajos realmente muy interesantes. Hay como que un plus adicional, hay un valor que viene desde adentro de la persona para decir, con todo esto que nos estás contando ahora, hay un valor agregado en todo el sentido de la palabra, hay un coraje adicional, porque no es fácil decir, me voy a dedicar al fotoperiodismo en México, fuera de Ciudad de México, con todo esto que nos está, este condimento tan particular. A pesar de eso, hay nuevas generaciones haciendo fotoperiodismo. Pues sí, es lo que te decía al principio. Creo que la situación actual del fotoperiodismo es muy interesante porque hay miradas muy frescas y muy innovadoras, con mucha propuesta y con una voz, pero porque somos parte del problema en el sentido de que lamentablemente pocas son las personas en México que no tienen un familiar migrante, ¿no? O sea, yo tengo tíos que han migrado a Estados Unidos de manera ilegal. Pocos son los mexicanos que no tienen, afortunadamente yo soy de esos pocos mexicanos en ese caso, que no tienen un contacto estrecho con un desaparecido. O sea, estamos hablando de que hay más de 100,000 desaparecidos en México. Entonces, cuando estos mexicanos y algunos se dedican al periodismo o al fotoperiodismo, están contando las historias desde sus propias casas, desde sus propios hogares, y eso le da una profundidad en el discurso mucho más grande que si alguien viniera de otro país a contarlo, porque no lo han vivido afortunadamente y porque no lo han sufrido. Entonces, eso claro que le da una intención totalmente distinta. Y si a eso le sumas que hay talento, que hay nuevas miradas, que hay nuevas maneras de contar una historia, porque las narrativas han evolucionado, pues hace que al menos el fotoperiodismo o la fotografía en México se posicione, creo que en un buen nivel, que no le piden nada a ningún otro país. O sea, está Greta Rico, está Coral Carballo, Yael Martínez, Luis Antonio Rojas. O sea, hay como muchas miradas que hablan desde la conciencia y desde la pertenencia de la problemática muchas veces. ¿Qué sentís que le falta al fotoperiodismo ahí en México? Si es que le falta algo. Mejores sueldos. Mejores sueldos y menos muertos. Menos muertos y mejores sueldos. Mejores sueldos. A nivel de empresa, a nivel de agencia, bueno, yo creo que es un mal generalizado que en todas partes en Latinoamérica puntualmente las agencias cada vez contratan menos, los medios cada vez contratan menos. El auge del fotógrafo freelance, lo hemos conversado con otros fotógrafos en algún momento, es como que ha permitido que también las agencias o los medios contraten menos fotógrafos porque está la imagen del freelance, el fotógrafo independiente, que les proporciona trabajo. ¿Sentís que eso es positivo o es negativo para el fotoperiodismo como tal? En regla general creo que es negativo. En regla particular creo que es positivo, pero me parece irresponsable decir que mi excepcionalidad es la generalidad de todos, Claro. ¿no? He tenido la fortuna de que he
conseguido buenos clientes y que me han permitido pues tener una vida holgada a partir de la fotografía, pero no soy la regla general. Los sueldos son muy precarios y cada vez uno tiene que estar pues compitiendo con gente de muy alto nivel por una asignación. Hoy lo comentaba a los alumnos, me siento como un sexo servidor a veces, ¿no? Por decirlo de una manera amable, porque tienes que, o sea, aunque te pagan bien, por ejemplo los medios extranjeros, tienes que mandarle correo a un editor en Nueva York, ¿no? Le mandas un correo a un editor de Nueva York para decirle, oye, estoy disponible para tal evento. Te dejen visto, no te ve. Pasa el evento, en mi caso lo cubro para otra empresa. Cuando se publica, este editor me escribe y me dice, ya vi que lo publicaste en otro lado. Y yo, pues sí, güey, te escribí antes. Y luego, en otra ocasión, le puedes escribir a otro editor y le dices, oye, estoy libre para tal evento. No te hace caso, no te pela. Y cuando se acerca el evento, te pide trabajo y pues tú ya te pide trabajo porque este editor obviamente te paga más, te pide trabajo, pero tú, pues, como no te contesta, te contratas con otro cliente que ya te pagó y le dices, güey, te contacté hace una semana. Entonces prácticamente estás a expensas de cuando tienen ganas. Si tienen ganas, te atienden. Si no tienen ganas, no te atienden. Y eso, pues evidentemente es humillante, pero económicamente inclusive funciona más que estar contratado por un medio nacional. O sea, pagan bien, pero los tratos que son es literal que cuando están ganosos te llaman, y si no están ganosos pues te dejan en visto y tienes que andar viendo quién sí tiene ganas de tu trabajo, ¿no? A eso me refiero, que me considero como ando viendo quién quiere darme dinero, ¿no? Cuando no tendría que ser así, pero es una cuestión que se está generalizando en todo el mundo. Afortunadamente los clientes que yo tengo pagan bien y me permite sortear, digamos, el mes de una mejor manera que si trabajara en un medio nacional que te paga $500 mensuales. Y esos $500 mensuales es como un buen sueldo, ¿no? Claro. Y te limita el tiempo, me imagino, porque te limita el tiempo, no puedes hacer otras cosas. Entonces, creo que, pues sí, la situación salarial no está chida. En lo general, en lo particular hay colegas que viven muy bien, pero pues son la excepción a la regla. Son las excepciones. ¿Cómo ves el fotoperiodismo allí en México de acá a unos 5 o 10 años, de acuerdo al contexto que normalmente manejas? Pues en una cuestión de contenido yo creo que prolífica. Al ser un país que estamos pegados a Estados Unidos, siempre hay una agenda que resulta atractiva para los medios internacionales, ¿no? En México siempre están pasando cosas y eso ayuda porque se vende. Lo malo es que siempre pasan cosas que no deberían de estar pasando, ¿no? Desastres naturales, violencia extrema, desaparecidos, migración. O sea, todas las cosas que están pasando aquí son cosas que no tendrían que pasar y eso disminuiría nuestro trabajo. Entonces es algo raro. A mí me gustaría que mi país fuera un poco más seguro, que no fuera tan violento, pero no creo que ocurra. Y en cuestión salarial, pues no veo que vaya a cambiar mucho. El panorama como que no viene de la mejor manera. ¿Sentís que es más o menos la misma tendencia para toda Latinoamérica o es algo muy puntual de México? Es que, pues no sé, yo no he trabajado en otros países, yo trabajo en México, pero tengo colegas en otros países y la cosa está dura. Afortunadamente hay como otros caminos, están las becas, están las subvenciones, que de ahí puedes financiarte mejor, ¿no? El problema es que, pues, para una beca aplican 1000 personas, ¿no? Y se las dan a unas. Pocos son los privilegiados que la tienen, ¿no? A mí me ha ido bien en ese aspecto porque he tenido recursos de becas así, pero pues no son el 100% de las personas. Entonces yo creo que eso obliga a muchos colegas a dedicarse a otras cosas. Yo no me dedico a otra cosa, yo solo hago fotografía. Lo que sí es que no solo hago fotoperiodismo. O sea, haz de cuenta que el 70% de mi trabajo es fotoperiodístico, pero tengo otro trabajo en donde hago still photography para producciones de Netflix, de HBO, hago fotografías para empresas, que eso también me ayuda a financiarme para hacer mis cosas. Creo que el camino, es lo que yo le decía a mis alumnos, es entender que con todas tus habilidades puedes diversificarte. Sí, la verdad que es interesante, ¿no? Porque la verdad, hoy en día el fotoperiodismo y el fotoperiodista va directamente, es como que se la está jugando porque
a pesar de que hay tanta información, hay tantas cosas que están sucediendo, buenas y malas, en Latinoamérica, el fotoperiodismo como cada vez es como que está más tambaleando. No decimos que va a desaparecer porque es imposible, pero está perdiendo un poquito de ese valor que tenía hace 30, 40 años atrás, de esa estabilidad laboral que tenía el fotoperiodista hace unas cuantas décadas atrás, y que hoy en día, a pesar de que hay tanta noticia, hay tanto por contar, pues como que cada vez hay menos posibilidades de vivir de esta profesión. Parece mentira, pero es así. Las posibilidades si también no nos adaptamos. O sea, creo que al final, pues tenemos que atender las necesidades de un mercado. Bueno, yo anuncio mis valores que me hacen abordar las historias, pero trato de entender cómo funciona el mercado. Y muchos colegas como que les da escozor hablar de ese tema. Y yo no, al final pues es una manera de decir, güey, sí se puede, ¿no? El escenario digamos, no es óptimo, pero creo que si uno le empieza a agarrar, al menos en mi país, le empieza a agarrar la onda, se puede vivir dignamente de la foto. Obviamente hay que trabajar, es lo malo de decir freelance, ¿no? Porque hay que estar persiguiendo clientes, tienes que programar tus pagos porque no sé en Argentina, pero aquí cuando te contrata una empresa te paga 60 o 90 días y entonces tienes que estar como campechaneando. La ventaja es que esos salarios de 60 90 días normalmente se pagan bien. Claro. Entonces dices, bueno, ya es un bonche. Y si empiezas a encontrar las distintas maneras de diversificar tus habilidades sin irte a otro rubro, creo que se puede. Se puede, solo que también no es para todos, ¿no? Porque ahí tienes que tener otras habilidades, la habilidad de venta, el tener relaciones públicas, el entender el espectro del negocio y del mercado. Claro. Y no solo limitarte a ser fotógrafo. Yo creo que si alguien ahorita se limita solo a hacer fotoperiodismo, sí la tendría más difícil, porque estaría acotando de una manera muy grande, bueno, muy estrecha, las posibilidades de tener ingresos, hablando en lo estrictamente económico. Claro, se entiende. Roger, para no sacarte mucho tiempo, porque sé que andas con los minutos contados, y te agradezco esta charla, porque hay información muy interesante. ¿Con qué seguís? Bueno, ya estamos cerrando 2024. ¿Qué proyectos tenés ahí en mente o qué está encaminado para lo que queda de este año y lo que viene 2025? Pues bueno, estoy haciendo un proyecto de lucha libre extrema en el Deshuesadero. Es que es una chatarrería de autos en las afueras de la Ciudad de México. Va bien, todavía no sé dónde se va a publicar. No quiero adelantar porque solo son pequeños guiños que tengo con algunos medios. Y espero que para marzo salga mi libro. O a más tardar en el primer semestre del año que entra salga mi libro. Todo depende del dinero, otra vez, porque me cuesta $10,000 hacerlo. Entonces, si tuviera dinero, si tuviera esos $10,000, te diría mañana mismo te tengo la fecha. Sí. Dependo del recurso. Entonces, aquí ¿qué tengo que hacer? Ir a buscar clientes, ir a buscar patrocinadores que crean en mi proyecto y que financien el libro, ¿no? Claro. También me voy en marzo a Milán a exponer mi trabajo al Festival de Vogue. Voy a dar una conferencia y creo que ya. Bueno, pero no es mucho, pero es de mucho peso, de mucho trabajo. El libro, conferencia afuera, o sea, está interesante el año que viene. Por acá ya tenés las puertas abiertas para la difusión del trabajo. Una vez que esté listo, acá te esperamos con los brazos abiertos para hablar del libro, para charlar y ver qué tal, cómo te fue ahí en Milán. Ok, muchas gracias. ¿Les puedo enseñar a mi gato? Pero por favor. Ahí está el gato. Bueno, Roger, quienes te quieran hacer alguna consulta, por allí está escuchando a alguien que esté interesado en financiar algún proyecto fotográfico y por lo menos te consulta y te dice, sí, che, ¿quién me quieren ayudar? Pero ¿por dónde te pueden contactar? No sabemos del otro lado quién escucha por ahí. Por Instagram, Roger Blanquet. Instagram, estoy como Roger Blanquet, o mi correo rogelblanquet@gmail. Y bueno, digo, o sea, si me quieren ayudar, que me ayuden, pero igual si me quieren preguntar lo que sea, pues casi siempre contesto, me tardo, pero casi siempre contesto. Nos consta porque siempre nos ha contestado, bueno, y esta es la segunda entrevista que tenemos con Roger, así que le agradecemos su interés y su contribución al programa, que bueno, nos enseña un poquito cada vez que conversamos con él, nos deja cosas interesantes sobre la fotografía, no solamente allí en México, sino en el resto de Latinoamérica. Así que Roger, bueno, muchísimas gracias. Es una entrevista corta porque, como lo dijimos al comienzo del programa, ya es el segundo encuentro que tenemos. Por allí quienes escuchen el programa por primera vez
se pueden ir a la nota del 23 de abril, si mal no recuerdo en este momento, del 2023. Ahí fue nuestro primer encuentro cuando hablamos del WordPress Photo de aquel año, bueno, que se te entregó, el primer que obtuviste, y bueno, ahí te conocen un poquito más tu trayectoria fotográfica. Así que muchísimas gracias, Roger, esperamos encontrarnos el año que viene, quién quita, hablando del libro ya publicado y de la experiencia de esa exposición que vas a hacer ahora a Italia. Ok, hasta luego. Bueno, Adiós. Chao, muchísimas gracias. Bien, viendo el gato, los amigos que están escuchando el programa, estamos viendo el gato ahí de Roger. Tengo que presumir a mi gato. Adiós. Bien, escuchábamos entonces allí a Roger Blanquet, fotógrafo, fotoperiodista mexicano de Ciudad de México. Con él estuvimos charlando esta noche al momento de hacer la entrevista. Recuerden, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, por donde se enteran de todo lo que estamos publicando permanentemente. El programa lo vas a escuchar a través de Spotify y de YouTube. Estamos como Fotoconfede, y de nuestra página fotoconfede.medium.com. Por allí escuchas el programa y te enteras de todo lo que estamos publicando permanentemente. Y para contribuir con el programa, patreon.com/fotoconfede. Por allí nos hacen soporte económico, y si no puede ser económico, pues se pueden suscribir al canal, que eso nos ayuda a seguir posicionándonos para que el programa llegue a más personas en Latinoamérica y el mundo. Federico Murúa se despide, será hasta el próximo jueves, donde estaremos hablando con una fotógrafa o fotógrafo, no lo sabemos, va a ser de Latinoamérica, y vamos a seguir hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Chau, chau.